le llamamos iatrogénicas, que nosotros mismos las producimos obviamente al momento de hacer una cirugía. ¿Sale? Más adelante vamos a ir describiendo cada una de ellas, o les voy a ir poniendo ejemplos. Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de hernias abdominales que se presentan en los perritos, en los gatitos, que es de lo que me voy a referir el día de hoy? Uno de ellos, y que es muy grave, sería la hernia diafragmática, que es una hernia de... Bueno, se los voy a ir mencionando. Diafragmática, umbilical, perianal e inguinales. Son los 4 tipos más comunes de hernias en perros y gatos. Ahora, primero que nada me quiero enfocar a la diafragmática, porque es grave. Esta hernia diafragmática sucede cuando hay traumas, por ejemplo, cuando son atropellados, y nosotros les voy a explicar cuál es el diafragma. Entre la pared abdominal y lo que es el tórax, la caja torácica y el abdomen, hay un músculo que se llama diafragma. Es lo que ustedes se comen, que es la famosa rachera, que es una carne pues muy jugosa, muy rica. Ese diafragma es la famosa rachera. ¿Qué hace el diafragma? Va a ser el músculo más importante de la respiración. Y es el músculo que nos va a separar el tórax, donde tenemos básicamente pulmones y corazón, entre otros órganos, pero digamos los principales, y la cavidad abdominal, que es donde vamos a tener órganos reproductores. Por ejemplo, en el caso de la hembra, tenemos el aparato digestivo, lo que es el estómago, intestino delgado, intestino grueso, tenemos páncreas, tenemos hígado, además tenemos vaso y tenemos riñones, ¿vale? Tenemos glándulas adrenales, tenemos vejiga y tenemos por ahí otros organitos más pequeños u otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un trauma? Esta pared muscular, este diafragma, al haber, por ejemplo, cuando los atropellan, hay un cambio de presiones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se revienta el diafragma. Ahora bien, es una hernia que a veces de momento no es diagnosticada. ¿Por qué? Porque llega el pacientito, nos refieren que fue atropellado ayer en la noche o que acaba de ser atropellado, se saca una placa radiográfica y sin embargo no en todos los casos se hace evidente esa hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque el perrito, el gatito quedó inmóvil, renuente al movimiento y todavía no hay esa salida de vísceras por ese diafragma del abdomen hacia el tórax. ¿Qué es lo que a veces podemos comenzar a ver? Podemos diagnosticar otro tipo de fracturas, que se fracturó la cadera, que se fracturó una costilla, etcétera. Sin embargo, eso no es diagnosticado, inclusive un estallamiento de alguna víscera, el vaso, por ejemplo, una hemorragia. Sin embargo, esa hernia no es diagnosticada. ¿Qué es lo que sí comenzamos a ver? Nosotros le llamamos un patrón restrictivo, es decir, tenemos problemas para respirar y eso lo vamos a diagnosticar por medio de la placa de rayos X. Podemos tener sangre o podemos tener líquido en el tórax, no sabemos qué es hasta que se realiza una punción y podemos saber qué tipo de líquido tenemos ahí en esa cavidad torácica. Tenemos un perrito con dificultad respiratoria. Es un pacientito que requiere mantenerlo en una cámara de oxígeno. Esto es una jaulita que va a tener una puerta plástica que generalmente deben de estar selladas y se va a conectar ahí un aparato que lo que va a hacer es estarlos oxigenando y necesitamos que esa cámara esté sellada para que no se escape el oxígeno. Porque oxígeno, que lo primero que vamos a observar es que hay dificultad respiratoria, sea por hemorragia, sea por líquido o en algunos casos que ahí sí las vísceras ya están en cavidad torácica y tienen dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque se pierde primero que nada la presión que debe de tener la cavidad torácica. Debe de tener siempre la presión específica para que esos pulmones se puedan expandir cuando nosotros respiramos y se pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que sucede cuando esa presión se pierde? La respiración se dificulta. Ahora, si tenemos una hemorragia o tenemos un líquido de cualquier otro tipo, todavía esta dificultad respiratoria se va a incrementar. Ahora,
esos organitos que están en cavidad abdominal se está pasando al tórax. Créanme que es sorprendente a veces cuando revisamos placas y vemos que el hígado, parte del hígado, el estómago, el intestino, el vaso están en la cavidad torácica. Imagínense la dificultad que está teniendo ese perrito, ese gatito para poder respirar, empezando porque los pulmones ya perdieron su presión que habíamos platicado. Y hay tantas vísceras en el tórax que por más que quieren respirar y expandirse para poder llevar a cabo ese intercambio gaseoso, pues ya prácticamente es muy complicado para esos órganos. Entonces, ojo porque esa es una cirugía de emergencia, esa es una emergencia. Hay que estabilizar primero rápidamente al paciente, hay que checar que no haya algunos otros problemas que pongan en riesgo la vida de esa mascota y que primero tengan que ser atendidos. Si todo está aparentemente bien, de acuerdo a los estudios que se realizaron, hay que estabilizarlo y hay que entrar a cirugía ese mismo día o al día siguiente, dependiendo de cuánto se tarde en estabilizarlo, y hay que suturar ese músculo, ese diafragma, pero es sorprendente, créanme, porque generalmente cuando son traumas son grandes y las vísceras, les digo, están en cavidad torácica, entonces hay que regresarlas a su lugar. Es complicado, las regresamos, las suturamos y tenemos que volver a restablecer esa presión idónea para el tórax. Entonces es una cirugía complicada. Hay pacientes que fallecen en esta situación, inclusive antes de entrar a cirugía, los que no se logran estabilizar, los que no logran compensar. Hay otros que pueden morir durante la cirugía y hay otros que fallecen en la recuperación de la cirugía, porque es algo crítico. No tenemos otras alternativas, es la quirúrgica, ¿sale? Ahora bien, hay hernias diafragmáticas que al momento del impacto del trauma no son diagnosticadas, pero nos ha pasado que han llegado pacientes 2 meses después que fueron atropellados, que se realizó una cirugía ortopédica y que llegan a nosotros por cualquier otra situación, a veces para retiro de material ortopédico, porque ya deciden ir a otro lugar, porque la ven que es una paciente que pues tenía anatómicamente un cuerpecito normal, sin embargo, hoy en día come poco, está muy delgada, de la cintura para abajo está delgadita, y el tórax está completamente aumentado de tamaño, pues está renuente al movimiento, casi está inactiva, come muy poquito. Llegamos, pues ya con el antecedente de que fue atropellada, pues vamos a revisar cómo están esos huesitos, cómo le va en su recuperación de la cirugía ortopédica, y oh sorpresa, nos encontramos que efectivamente está renuente a comer, renuente al movimiento, porque todas las vísceras están en el tórax. Por eso es que tenemos una caja torácica aumentada de tamaño muy grande, pues porque está albergando ahí a las vísceras que deberían tener en abdomen. Está renuente al movimiento porque su capacidad ventilatoria está sumamente diminuida. Entonces ese perrito, ese gatito se da cuenta que entre más camine se sofoca, y entonces inteligentemente lo que hace, pues no se mueve. Si yo me muevo, corro y requiero oxigenación y no la tengo, me estoy quietecita. No como, ¿por qué? Porque mis vísceras están atrapadas. Anatómicamente cambia toda esta fisiología del sistema digestivo. Entonces su alimentación, pues comen lo mínimo indispensable, pueden tener vómitos profusos, constantes. ¿Por qué? Porque todo esto está alterado. Puede haber inclusive, afortunadamente en esta paciente que yo les platico, después de 2 meses de una hernia diafragmática, bueno, no tuvo grandes complicaciones, pero pudo haberse torcido el estómago, torcido un intestino, y pudo haber fallecido en el lapso de esos 2 meses. Afortunadamente ya no se presentó, a pesar de que las vísceras están en una localización anatómica completamente distinta. De hecho, esta pacientita, bueno, se logró restablecer y hoy en día pues sigue con vida, ya muy contenta, ya regresó su alimentación habitual, ya es una pacientita activa, pero sí
fue paciente que se diagnosticó una hernia diafragmática después de 2 meses de haber tenido un accidente automovilístico, fue atropellada prácticamente. Ahora, ¿cuáles podrían ser las complicaciones de estas hernias? Una estrangulación de este disco herniario y que va a estrangular a las vísceras que estén ahí localizadas. Pudiera ser hígado, pudiera ser estómago, pudiera ser intestino, pudiera ser páncreas, pudiera ser vaso, todo lo que está ahí, pues va a quedar, al momento de cerrarse ese disquito se va a estrangular esas vísceras. Hay torsiones, es decir, los órganos no están localizados de forma natural, de forma correcta, entonces, ¿qué puede pasar? Que se gire un órgano y produce, nosotros le llamamos isquemia, es decir, estos órganos no van a ser irrigados de forma normal, entonces van perdiendo la irrigación, ya no van a llegar esos vasos sanguíneos a nutrir, oxigenar ese tejido, va a comenzar a necrosarse y puede presentarse pues una peritonitis como consecuencia de. Hay adherencias. Es muy común que en las hernias haya adherencias, más cuando son hernias que ya llevan un proceso de semanas, de meses. Hay adherencias feas, críticas. Entonces es importante siempre que las hernias las atiendan, pero la hernia diafragmática en particular, así es, necesitamos brindarle una atención muy, muy particular, ¿sale? Porque de ello depende la vida de nuestra mascota. ¿Qué más tenemos en algunos casos? Por ejemplo, podemos también, cuando hay hernia diafragmática, presentar problemas cardíacos, porque también el corazón va a trabajar bajo ciertas condiciones. ¿Y qué sucede también cuando este corazón está viéndose en unas condiciones totalmente distintas? Está lleno de vísceras que no permiten de forma adecuada. Entonces también tenemos problemas cardíacos, podemos la auscultación tener ruidos anormales tanto en corazón como en la respiración, ¿sale? Podemos tener roces, podemos escuchar líquido, podemos escuchar diferentes ruidos cuando tenemos una hernia diafragmática, ¿sale? Ahora, en el caso de las hernias diafragmáticas, también tenemos las que se llaman congénitas. Hay de 3 tipos y estas se van a dar, puede ser desde una hernia hiatal, puede ser desde una hernia al momento de que se está formando y se está cerrando ese espacio del diafragma, que haya por ahí unos errores y esas hernias se van a presentar. Pero bueno, esas también, su resolución va a ser quirúrgica y estos van a ser pacientitos, obviamente que desde el nacimiento creciendo y vamos a comenzar a observar diferentes tipos de problemas en ellos, dificultad respiratoria, dificultad, ruidos anormales cuando se revela el tórax, que estos pequeñitos se vayan desarrollando y bueno, nuevamente de que nos vamos a auxiliar de placas, ¿sale? Ahora, una hernia, en algunos casos, la congénita, o sea, por trauma, que al inicio puede parecer una hernia que no debe de ser atendida de forma inmediata, e inclusive hay propietarios que deciden llevárselos a casa. Pero no es lo mismo reparar una hernia que acaba de formarse recientemente, donde son las vísceras que van a estar involucradas, aun cuando tenemos una hernia diafragmática ya de un curso crónico, es decir, ya lleva varias, como esta pequeñita que les platicaba de 8 semanas, estábamos hablando de 2 meses, cuando es diagnosticada y el propietario decide llevarse el gatito, el perrito a casa, y que si bien al principio podemos ver que solamente una víscera es la que está involucrada, con el mismo movimiento y el paso del tiempo de los días, estas vísceras que están en cavidad abdominal van a ir migrando hacia cavidad torácica, de manera que al momento de que ya el propietario decida hacer la cirugía, puede ser que ya el pronóstico sea reservado y que haya diferentes complicaciones o que pueda haber una torsión, que era lo que les comentaba. Entonces, siempre las hernias diafragmáticas, por favor, atiéndanlas, aunque ustedes vean a su mascotita estable y que la vean caminando, que la vean de buen ánimo, es una hernia que se debe de atender lo más pronto posible, por favor.
Bueno, vamos a hablar ahora de otras hernias que son las más simples en algunos casos, y yo pensaría que son las más comunes. Estaría hablando de las hernias umbilicales. Es aquí donde está el ombliguito. Los perros, los gatitos tienen también un ombligo porque era donde estaban conectados con el cordón umbilical a la mamá. Y a veces puede ser que la mamá, al momento de cortar, de morder lo que es el cordoncito umbilical, llega a desgarrar parte de la pared abdominal si es muy brusca, si lo hace muy pegado a lo que es ese bebé. Bueno, puede formarse ahí lo que es una hernia, pero a veces si es una hernia pequeña es de las menos complicadas. Yo diría hernias de las más simples de corregir. Ojo, hablo cuando están pequeñas, que las podemos inclusive esperar a que el cachorro termine primero su calendario de vacunación, que tenga un buen desarrollo. Si es una hembrita, por ejemplo, y estamos pensando en la esterilización a temprana edad, que es lo que yo siempre les recomiendo, pues la podemos programar a los 6 meses, por ejemplo, cuando la pequeñita va a entrar a la esterilización. Ahí mismo podemos esa hernia umbilical, que realmente no nos va a causar mayor problema. Sin embargo, si estoy hablando de una hernia umbilical grande, que a 8 centímetros los que están ahí involucrados, no es lo mismo tener ahí como un chicharito, como un huesito ¿qué será? Como un frijolito, a cuando estoy hablando ya de que tenemos ahí un durazno, por ejemplo, ahí en el ombligo. Ese sí, recomendable sería corregirlo lo más pronto posible. Igual se recomienda esperar a que el cachorrito termine su calendario de vacunación e inmediatamente podemos meterlo a cirugía. Ojo, ¿qué sucede si yo tengo una perra con una hernia umbilical que tiene unos 5 centímetros? Yo estoy pensando en gestar a esa perrita. Yo no se lo recomendaría mucho. Yo les recomendaría primero corregir la hernia umbilical. Obviamente sabemos que tenemos que esperar a que esa perrita llegue a los 2 años de edad para que pueda ser mamá, pueda gestar. Cuando su celo empieza a temprana edad, tenemos que esperar a que exista una madurez fisiológica para ya poderla gestar. Porque si esa perrita va a gestar, obviamente va a haber una tensión en esa pared muscular del abdomen. Ya tenemos ahí esa hernia. ¿Y qué va a pasar? Que con la tensión de la misma gestación corremos el riesgo de que esa hernia se haga más grande y que esa pequeña tenga que entrar a cirugía de emergencia. Entonces, ojo, si la hernia umbilical es de tamaño grande, de varios centímetros, es un bulto grande lo que tiene ahí en ese ombliguito, hay que atenderlo. Si es cachorro, terminando calendario de vacunación, y si es hembra y la voy a gestar, primero tengo que corregir eso y después tengo que gestarla. Ojo con eso, ¿sale? ¿Cuáles serían las complicaciones de una hernia grande a nivel umbilical? Pues nuevamente ahí tenemos las mismas vísceras que habíamos platicado, que pudieran comenzar por ahí a salirse. En los casos más leves podemos tener ahí lo que es el epiplón, que es un tejido conectivo, que es lo que da, lubrica y da irrigación a esas vísceras abdominales, y que es generalmente el primero que se va a comenzar a salir en una hernia umbilical. Sin embargo, no puedo decir que jamás se va a salir ahí una víscera como un intestino y que se puede estrangular, y volvemos a lo mismo. Ese tejido estrangulado, además de que produce mucho dolor, ese intestino va a comenzar a perder irrigación, va a comenzar a ese tejido porque no le va a no se va a nutrir, no se va a oxigenar, y va a comenzar a necrosarse, de manera que esto se nos va a complicar, y en lugar de entrar a una corrección de esa hernia umbilical, vamos a tener también que quitar ese pedazo de intestino. Vamos a tener que hacer otro tipo de cirugía más complicada, donde hay que quitar ese pedazo de intestino que ya está necrosado, ¿sale? Entonces vean cómo todo ya se nos comienza a complicar. Aunque hablábamos de que una hernia umbilical puede ser muy simple, muy sencilla, entendemos y no le damos la importancia adecuada, se nos pueden caer las cosas, a menos que sea una hernia sumamente pequeñita. Hablaba yo de un frijolito, de un chicharito, no se preocupen.
pero si ya son varios centímetros, atiéndanla, ¿sale? Bueno, tenemos otras hernias que son las inguinales, aquí en lo que está, donde se junta el abdomen y las piernas, esa es la ingle. Ahí llegamos a tener hernias, y en mi experiencia me han tocado de manera pues común en hembras, sobre todo, más que en machos. De hecho, no recuerdo algún macho que me haya tocado de hernias inguinales, siempre me han tocado hembras. Y si nos vamos a la literatura, se dice que son las hembras, las hernias inguinales se presentan en hembras porque en las hembras se lleva un adelgazamiento de estos músculos, ya que es debido a un estímulo hormonal que manejábamos las causas. Habíamos quedado que era una debilidad en las paredes musculares por hormonas. Ahí quien va a estar involucrado directamente va a ser las hormonas que producimos nosotras las mujeres, que son los estrógenos, ¿sale? Entonces, una cuestión hormonal, estas paredes musculares se van debilitando y pues pueden ser chicas. A veces al inicio pues es difícil de palparlas, comenzamos a ver masa que está ahí, de repente lo que nos reportan ustedes como propietarios en el caso de hernias inguinales es que de repente le veo ahí una bolita aquí en la ingle, o puede ser de un solo lado, que llamamos unilateral, o puede presentarse a los dos lados y le llamamos bilateral. Y nos dicen es que de repente tiene aquí una bolita o dos bolitas y ahorita ya no las tiene. Y a veces las tiene y a veces no las tiene. ¿Por qué? Porque en ese disco herniario, en ese espacio, pues de repente puede salir nuevamente el epiplón o el epiplón es como le llamamos esa telita que le llamamos nosotros de tejido conectivo, pues que es también como grasita, se llega a salir bajo ciertas circunstancias, cierto movimiento, se regresa a la cavidad abdominal y vuelve a salir, vuelve a entrar, y por eso es que a veces la vemos y a veces no la vemos. Pero ¿qué va a pasar? Cada vez va siendo más y más grande, hasta que pues ya ese tejido ya solamente se está saliendo ese tejido conectivo, sino ya se nos puede salir por ahí una víscera, que es cuando ya se nos comienzan a complicar las cosas, se comienzan a formar adherencias. Este biplón que yo les hablaba, que está entrando y saliendo, puede ser que ya se comience a adherir en ese disco herniario, que es, o anillo herniario, que es literalmente un anillo, que es por donde están saliendo las vísceras, ese espacio. En ese anillo pues se van haciendo, se va dirigiendo ese tejido. Tenemos adherencias de diferentes tejidos. Aquí hay que tener cuidado porque en algunos casos estas hernias se llegan a confundir con tumores, porque pues de repente tenemos ahí una masa. Cuando en ese anillo herniario podemos regresar las vísceras fácilmente, la ponemos acostadita, pancita para arriba, y comenzamos a hacer ciertos movimientos y algunos órganos van a regresar o algunos tejidos regresan a la cavidad abdominal, pues inmediatamente diagnosticamos una hernia. Sin embargo, si ya hay muchas adherencias, va a ser difícil regresar estos órganos a cavidad abdominal, y ojo, porque es donde se llega a diagnosticar erróneamente una masa, un tumor. Son dos cosas diferentes. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre en el caso de las hernias? Auxiliarnos de diferentes estudios de laboratorio, bueno, de laboratorio no, diferentes estudios, como sería unos rayos X, como sería el ultrasonido. Eso nos va a decir si tenemos ahí vísceras atrapadas o si tenemos una, para poderlo diferenciar entre un tumor o entre una hernia. ¿Qué víscera se nos puede salir en una hernia inguinal? Se nos puede salir por ahí la vejiga, y podemos ver en el ultrasonido pues una masa con líquido. Entonces podemos diagnosticar que tenemos ahí la vejiga, que es lo que se dio en el disco herniario. ¿Cómo lo vamos a corregir? Nuevamente, pues por medio de una cirugía, ¿sale? Puede ser tan simple como regresar las vísceras y poder poner ahí, hacer una sutura. Puede ser tan complicada como cuando ya hay adherencias. Puede ser complicada también cuando tenemos un paciente geriátrico, cardiópata, obeso. ¿Cuál
el peor enemigo de las hernias? Llámese umbilical, llámese el sobrepeso. ¿Qué pasa cuando tenemos sobrepeso? Tenemos un estrés constante en el músculo, constantemente el músculo está pues estado como si fuera un resorte, va viendo esa elasticidad, va teniendo ahí, pues está estirado completamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se va a ir debilitando, más el estrés hormonal se va debilitando, debilitando hasta que se abre, pero se abre espacios, créanme, realmente grandes. Entonces a veces estas hernias ya no son pequeñitas, ya son grandes. Y ahí en algunos casos para poderlas reparar lo que tenemos que hacer es poner una malla. Ya no es una cirugía tan simple, tan sencilla, sino ya tenemos que auxiliarnos de mallas que son costosas. Entonces siempre les voy a recomendar inmediatamente que ustedes detecten una hernia, que vean una bolita que sale, que de repente está y no está, inmediatamente consulten a su veterinario antes de que esto se complique. También una hernia inguinal se nos va a complicar obviamente con una gestación, porque obviamente va a haber hormonas, va a haber un crecimiento del abdomen y si ya estaba ahí esa hernia y ya estaba pues debilitándose, corremos el riesgo de que se vuelva una hernia grande y se tenga que entrar de emergencia. Hay quienes manejan vendajes para las hernias, pero realmente las hernias se tienen que reparar por medio de un procedimiento quirúrgico. Realmente no tenemos más opciones más que las quirúrgicas, ¿sale? Bueno, ¿qué otra hernia tenemos? Tenemos las que le llamamos iatrogénicas, que son esas que son producidas por nosotros mismos los veterinarios al momento a lo mejor de hacer una cirugía de estómago por una obstrucción y sin querer nosotros realizamos un corte pues más amplio y no nos dimos cuenta de que fue tocado el diafragma y ya suturamos, pues obviamente estamos dejando ahí un espacio, un orificio que nosotros mismos hicimos. Obviamente eso fue producido por un cirujano y les llamamos nosotros iatrogénicas, ¿sale? O le llegan a llamar incisionales. Se realizaron al momento de hacer una incisión o nosotros vamos a esterilizar, por ejemplo, y después ahí se forma una hernia. Hubo una mala cicatrización por parte ya del paciente, no cicatrizó en tiempo y forma y ahí se comenzó a quedar un pequeño espacio y ahí se va a comenzar a formar una hernia y le llamamos nosotros, fue una hernia incisional, fue a raíz de un procedimiento quirúrgico, ¿sale? Que son, créanme, muy poco comunes, no realmente son pocos los casos. Ahora tenemos las hernias perianales. Estas se presentan en machos, nunca me ha tocado una hembra con una hernia perianal, siempre son machos. También es una hernia grave, al igual que las diafragmáticas. Estas hernias se presentan en el ano, tenemos así el ano del macho y alrededor es donde nos llevan los pacientes que tienen, puede ser también unilateral o bilateral. Vemos una masa ahí grande que no sabemos realmente qué es y lo que siempre nos reportan es que ese pacientito tiene problemas para orinar o para defecar. ¿Por qué se forma esa hernia perianal en machos y no en hembras? ¿Y por qué únicamente se presentan esas hernias perianales en machos enteros o machos que se castraron pero ya tardía edad y se castra, por ejemplo, hoy lo presenta en 6 meses? Porque la pared muscular se va a ver también afectada por una cuestión hormonal. ¿Sale? Hablábamos de las inguinales que se presentan mucho en hembras por efecto de los estrógenos, que son las hormonas femeninas, y en los machos las hernias perianales que se presentan por estímulo hormonal específicamente de la testosterona que es producida en los testículos. ¿Sale? Por eso siempre que se presenta una hernia perianal siempre decimos, bueno, tenemos que corregirla por medio de un procedimiento quirúrgico, pero junto con este debe de ir acompañada la castración, ¿sale? De hecho, no tendría caso entrar a reparar una hernia perianal si no se está castrando a ese perrito, porque se va a volver a presentar. Aunque se suture, vamos a volver a tener
esa hernia, es decir, va a reincidir. ¿Por qué? Porque no estamos castrando, no estamos quitando el problema de inicio. Ahora, también, aunque estoy hablando de una hernia perianal, puede ser una hernia grave, puede llevarlos a la muerte. ¿Qué es lo más común que suceda con esta hernia perianal? Lo más común es que quede ahí atrapado el intestino y llegan pacientes a nosotros que tienen dificultad para defecar, que están puje y puje y puje, le llamamos tenesmo, y sin embargo no pasa absolutamente nada, no sale, o después de estar pujando un tiempo, por fin va a defecar un poquito, y siempre nos dicen es que defeca como un churrito, pero esas popos grandes bien formadas ya no las va a defecar. Entonces está ahí atrapado el intestino, que es lo que tenemos que hacer, lavados para ayudarles a estos pequeñitos, tratar de regresar ese intestino. En algunos casos sí lo permite la hernia, en algunos otros casos no, regresar ese intestino para que el pequeño pueda defecar. En algunos otros casos está ahí atrapada la vejiga. Entonces son pacientitos que no pueden orinar, que tienen mucha dificultad para orinar y que cuando nosotros los vamos a sondear nos cuesta mucho trabajo sondearlos. ¿Por qué? Porque la vejiga está atrapada en ese disco herniario y cuesta mucho trabajo meter la sonda o ni siquiera la podemos meter. ¿Cómo la podemos diagnosticar? Una es por palpación en el ano. Metemos el dedo en el ano con un guante para poder palpar esas estructuras y ver, detectar si está ahí el disco herniario. A veces es muy común que solamente está, aparentemente es de un solo lado, es unilateral, y cuando entran a cirugía y se corrige ese lado, nos damos cuenta que ahora las vísceras, el intestino, la vejiga, se van a pasar al lado contrario. Generalmente llega a suceder eso en la cirugía, ¿sale? Casos muy graves. Ya no va a ser ese problema de la hernia, se va a solucionar con una sutura, sino también tenemos que poner mallas, que vuelva a lo mismo, son caras, generalmente son de polipropileno o hay otros materiales, pero son mallas caras, ¿sale? Y obviamente la cirugía también va a ser una cirugía cara. ¿Qué complicaciones tenemos? Lo mismo que hemos estado hablando en el caso de las hernias diafragmáticas, en el caso de las hernias umbilicales grandes y de las inguinales. Una víscera se puede ahí estrangular, quedamos que es intestino, porque llega a pasar lo mismo. Ese intestino que está ahí atrapado va a comenzar a perder vitalidad, va a comenzar a no ser irrigado, a no ser oxigenado. Entonces se va a ir necrosando ese tejido y puede haber complicaciones graves. De hecho, les comento, lamentablemente nos llevaron la vez pasada, hace una semana, un paciente con una hernia, pero era una hernia que se estranguló ahí el intestino. De hecho, aparentemente era un tumor, que también es con lo que lo podemos confundir, por eso nuevamente vuelvo a lo mismo. Además de palpación, necesitamos auxiliarnos de otras herramientas diagnósticas. ¿Qué otra herramienta diagnóstica tenemos? El ultrasonido y una placa de rayos X. Y lo que estaba ahí atrapado era el intestino. Pero créanme que parecía una masa. A la palpación yo lo palpé, saqué un líquido purulento como si fuera un absceso. ¿Por qué? Porque ese tejido ya estaba ahí muerto, ya estaba ahí teniendo isquemia, le llamamos, teniendo una necrosis, y pues prácticamente el paciente ya no se pudo hacer absolutamente nada por él, falleció en unas horas, ni siquiera se pudo entrar a cirugía. Entonces, como ven, una hernia se debe de atender, y es aquí donde siempre yo, en el caso de las hembras, en el caso de los machos, siempre les digo, hay que esterilizar. ¿Por qué hago tanto énfasis en la esterilización? Y van a decir, ya nos cayó gorda con la esterilización, porque esta hernia perianal que puso en peligro la vida de ese paciente, si hubieran esterilizado a tiempo, eso se pudo haber evitado. En el caso de las hernias inguinales, que tienen un estímulo hormonal, en el caso de las hembras, si esterilizamos a temprana edad, esas hernias no se van a presentar, ¿sale? Todas esas complicaciones no se van a presentar. En el caso de las hernias diafragmáticas, que para mí serían las más graves, tendríamos que también entrar a cirugía de forma rápida, en el menor tiempo posible, porque de esta manera vamos a salvar la vida de nuestra mascota.
Entonces es muy importante que se haga todo a tiempo, en tiempo y en forma. Nunca echen en saco roto. A veces a nosotros como cirujanos, como médicos, nos dejan atados de manos cuando nosotros sugerimos un estudio de laboratorio, cuando el perrito es atropellado, cuando sugerimos nosotros estudios complementarios o utilizar otras herramientas diagnósticas y ustedes nos dicen, es que yo lo bien. O cuando inclusive utilizamos esas herramientas diagnósticas, ustedes nos dicen, es que lo veo bien, lo veo estable y se lo llevan a casa. Y muchas veces después de días, después de semanas, llegan a nosotros ya con muchas complicaciones. Y a veces el desenlace pues no llega a ser el óptimo y es donde fallecen los pacientes. Generalmente en las hernias diafragmáticas, vuelvo a lo mismo, hay una muerte de un 30% de estos pacientes, con o sin cirugía. Todas estas hernias de las que yo les he hablado se tienen que arreglar quirúrgicamente. Hay quienes me dicen, es que ponle ahí una bendita y ponle ahí una gasita para que haga presión. Si bien eso nos puede servir en el caso de una hernia umbilical, en lo que el cachorro termina su calendario de vacunación y nos da tiempo a que haya una maduración a nivel de otros órganos y pueda entrar a anestesia, bueno, no hay ningún problema, pero si es grande, vuelvo a lo mismo, vuelvo a hincapié, necesita entrar a cirugía. No tiene caso que a veces vacunen un paciente, le den la mejor alimentación, si en los momentos críticos no se entra a cirugía y finalmente toda su inversión pues va a ser tirada al caño. Entonces siempre aquí les pido tengan una reflexión de si estamos capacitados o no para tener una mascota, ¿sale? Ojo porque a veces las caídas de las azoteas, si bien al principio no pueden manifestar ninguna complicación, podemos tener una hernia diafragmática, ¿sale? Por eso muchas veces volvemos a citar a los pacientes para poderlos seguir evaluando y en base a eso poder tener un diagnóstico y un pronóstico, ¿sale? Bueno, pues ya prácticamente ya estamos cerrando nuestro programa. Ahora sí que nos sobró tiempo en este caso de las hernias diafragmáticas, de las hernias, perdón, de las que hablamos las más comunes. Dejamos la hernia de disco, que también es un tipo de hernia a nivel de columna vertebral, pero me gustaría tomarlo o retomarlo más bien en otro tema muy particular, porque necesita ser atendido por un cirujano especialista, pudiera ser un ortopedista, que va a ser el especialista en reparar estas hernias de disco, que también es importante detectarlas. Necesitamos también, eso es algo muy importante, estudios y otras herramientas diagnósticas que a veces son mucho más caras. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si no se realizan estos estudios no se puede entrar a la cirugía, porque a ciencia cierta una placa de rayos X simple no nos va a servir para poder tener un buen diagnóstico. Entonces es aquí donde siempre tenemos que auxiliarnos de estudios complementarios. Entonces, pues ya prácticamente estamos cerrando el programa y nos estaríamos viendo dentro de 8 días con otro tema. Posiblemente vamos a hablar de los xoloescuincles. Va a venir una amiga que ya tiene xoloescuincles. Vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar un poquito de historia, que es nuestro perro mexicano, junto con el chihuahueño, son las dos razas mexicanas. Sé que el chihuahueño es muy querido, sé que hay muchas personas que les gustan mucho los chihuahueños y los reproducen, pero a veces hay un poquito de aberración hacia los xoloescuincles porque son pelones. Lamentablemente, a veces hay mucha ignorancia porque son confundidos con sarna. Eso es muy común. Quienes han tenido xoloescuincles lo han vivido y me estarán escuchando y así de sí. Y nuevamente vuelvo a lo mismo, es la ignorancia humana, que podemos ser groseros, podemos lastimar a las personas susceptibles que tienen estas razas, confundiéndolas con un perro sarnoso cuando es una raza para aquellos que adoran lo mexicano y que defienden todo lo mexicano a capa y espada, pero que odian a los xoloescuincles. Es una raza mexicana que ha sobrevivido a través pues de muchos años, de muchos siglos, y realmente debería de ser una especie, una raza protegida, porque es la de nosotros de aquí, tal cual. Y bueno, amigos, ya para cerrar les deseo un excelente fin de semana.